que recibimos a dos figuras importantes. Que venga. Dios. Bien bronceada, recién llegada de Misiones, ¿puede ser? De Misiones, exactamente. Doctora, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo le va? Es la doctora Gabriela Paola Antonio, directora de salud de nuestra municipalidad. Y la licenciada en psicología es Sí. el título. Sí, ¿sí ese bien? es el título, sí. Bueno, Marilina Salvi, muy buenas tardes. Y no vengo de ningún lado. De Sarmiento. No vengo de las De mi casa. cataratas, de ningún lado, pero estoy muy bien también. Bueno, Buenas tardes. Hemos hablado hace unos cuantos días ya para hacer un programa dedicado a la prevención del suicidio y qué políticas desde el municipio, desde la Dirección de Salud están realizando. A ver, cuénteme un poquito, cualquiera de las dos. Dale. ¿Empezamos? Bueno, en realidad lo que primero me gustaría es que podamos presentar el equipo de salud mental que funciona y que pertenece a la Dirección de Salud, del cual yo soy la coordinadora. Es un equipo conformado por diferentes profesionales de diversas disciplinas. En este caso somos dos psicólogas, la licenciada Victoria Sicu y yo, dos trabajadoras sociales, dos enfermeras, una terapista ocupacional, una fonoaudióloga, bueno, y Gaby, que aparte de ser la directora de salud, también participa de todas las actividades del equipo. La verdad es que primero es como promocionar el equipo y hacerlo visible en la comunidad, si bien para muchas instituciones y para muchas personas el equipo ya tiene una existencia y nos consultan mucho, también nos parece siempre importante que nos inviten a espacios como este para que toda la comunidad o todos aquellos que nos escuchan o nos miran puedan saber dónde acudir en caso de alguna consulta, ¿sí? ¿Y fueron invitadas en alguna otra oportunidad o no? Sí, fuimos invitadas, hemos participado de algunos micros radiales, también con esta misma lógica de presentación del equipo, porque nos parece que antes una manera de prevenir cualquier tipo de patología, sobre todo en salud mental, tiene que ver con que la comunidad conozca, ¿sí?, cuáles son los dispositivos que tiene para poder acudir. Entonces, lo primero es un equipo muy completo, del cual estamos muy orgullosas, que tenemos básicamente dos patas de trabajo bien definidas, que una es la asistencial y la otra es la de promoción y prevención, ¿sí?, de diferentes patologías o cuestiones que nos pidan. De hecho, venimos de participar en muchas instancias en los colegios, con mucha presencia, y esto lo quiero señalar con mucho entusiasmo, porque verdaderamente hacernos el tiempo de organizar actividades y de promocionar, ¿sí?, todo tipo de hábitos saludables en la comunidad es parte fundamental del trabajo del equipo. Venimos de hacer talleres sobre educación sexual integral para los distintos niveles, tanto jardín, primaria y secundaria. Participamos de la expo educativa. Venimos la semana pasada de una charla hermosa y súper que nos volvimos como muy contentas y entusiasmadas en la escuela 4 en un 6º grado, también promocionando hábitos saludables. Entonces, lo primero para hablar de prevención es que la comunidad conozca cuáles son los dispositivos de atención y de prevención. Y el equipo de salud mental que trabaja en atención primaria de la salud es uno de ellos, ¿sí?, trabajando entonces en estas dos patas, que es por un lado la asistencia, o sea, la atención del paciente que llega a la consulta, que muchas veces llega de manera voluntaria, se presenta en la sala, necesita hablar con alguien. Si estamos las psicólogas, es con las psicólogas, pero el equipo funciona de tal manera que cualquiera de las integrantes... No necesariamente, ¿no? Carlos, porque es un equipo
que justamente psiquiatra tenemos en el segundo nivel de atención, que es el hospital, ¿sí? Tenemos 2 profesionales que son especialistas en el área, está sí, el doctor Apesteguía y la doctora Lamelas, que se acerca a la sala, está en contacto con el profesional, le contamos cuál es la situación del paciente y obtiene el turno. O sea que no es necesario que en el equipo haya un psiquiatra, porque para ese recurso lo tenemos en el hospital. Claro, claro. Hace poco, bueno, ir a hechos puntuales es muy polémico, muy poco razonable, ¿no? Pero hubo un intento de suicidio. El joven ingresó al hospital, estuvo unas horas y le dieron el alta. Bueno, ahí acabó todo. Sí, en principio no. O sea, no, la verdad es que no. La idea no es esa, justamente. Habitualmente cuando, o sea, pasan alguna de estas situaciones, hay un intento de suicidio o una situación grave donde un paciente o una persona ingrese al hospital, habitualmente lo que ocurre es, obviamente, se hace la asistencia en el hospital según lo que sucedió, digamos, según si hay que hacer un seguimiento orgánico de alguna patología o de algo agudo, y después casi todas las veces, o sea, una persona que ingresa por intento de suicidio es evaluado por un psiquiatra, ¿sí? Perdón, Gaby, que interrumpa. Tal vez que esto es, por ahí ya entramos en una cuestión más técnica, Sí. pero por ahí es necesaria la aclaración. Un intento de suicidio es una cosa, un episodio de autoagresión es otra. Sí. Y hago esta aclaración. Sí. ¿Hay una diferencia en eso? Sí, absolutamente. A ver. Muchísima, es abismal la diferencia. Por eso lo señalo, porque lo que justamente tenemos que hacer es empezar a, digamos, desde este lugar, la función que nos compete, digamos, es diferenciar. Entonces, un intento de suicidio es alguien que atenta contra su vida, sí, con el fin de finalizarla. Un episodio de autoagresión no implica necesariamente un intento de suicidio. Vuelvo. Un episodio de autoagresión no implica necesariamente un intento de suicidio. Entonces, este tipo de cosas que vos planteás, que vos, digamos, vos, la señora de la vecina, exacto, el señor de la pie, no tiene por qué saberlo. Nosotros sí, digamos, como equipo de salud mental, tenemos que tener en claro que no todo paciente que ingresa con una laceración en su cuerpo es un paciente que intentó quitarse la vida. Digo esto porque nos encontramos hoy en día con un fenómeno que pasó a ser bastante frecuente, ¿sí? No quiero decir ni natural ni habitual, pero sí bastante frecuente, que son las llamadas autolesiones o autoagresiones, ¿sí? Lo que quiero como dejar ahí sentado claramente es que no toda autolesión o autoagresión implica que el sujeto, que la persona quiera aniquilar su vida. Entonces, cuando una persona ingresa al hospital, lo que se evalúa es primero esto, se discierne, se discrimina, se diferencia. ¿Es un paciente que intentó aniquilar su vida o es un paciente que frente a una determinada situación crítica encontró como salida posible el hecho de lacerarse o de lastimarse o de atentar contra su propia vida, pero no con el fin de aniquilarla? ¿Se entiende? Esto es muy importante que quede claro, sobre todo para llevar también tranquilidad a muchas familias, a papás de hijos adolescentes, ¿sí? Digamos, que para eso el equipo que funciona también en el hospital tiene como misión evaluar al paciente, ¿sí? Evaluar al paciente, y si se considera que no es la vida lo que está en riesgo y que es un paciente con el cual se puede llevar a cabo un tratamiento de forma ambulatoria, el paciente es dado de alta. ¿Sí? Porque no somos tampoco, el hospital es un hospital especializado en psiquiatría, entonces lo que se ofrece es esto, a no ser que sea un paciente muy grave
que se requiere de una internación en una clínica especializada. Pero de todo eso requiere un proceso de evaluación. No es tan simple. No es el paciente ingresa, intentó suicidarse y se fue a la casa. No, y que a veces no es una evaluación que se puede hacer en una sola entrevista, digamos. O sea, a veces uno dice, bueno, a ver, una persona ingresa por un intento de suicidio, que eso es lo que se notifica, digamos, pero después se fue a la casa, como si nada hubiese pasado. Un poco lo que vos nos referías. Que eso está bien el imaginario popular que tiene la gente. Entró, ingresó y agarró y se fue. O sea, se fueron y no sucedió más nada. La verdad es que Sí, habitualmente... Eso es discutible acá. ¿Por qué? Porque no ha pasado eso. Al revés, y te ha pasado eso. Ha pasado. Sí, ha pasado. Bueno, a ver, seguramente ha sucedido. Hay mil cosas que suceden y que, o sea, nada es el 100% de las veces. Pero quiero decir, No, habitualmente lo que sucede, o por lo menos en el último tiempo, donde también se empiezan a ver este tipo de situaciones, ¿sí? Uno lo que hace es, o sea, los profesionales del área de la salud que están dentro de un hospital, lo que hacen es evaluar en qué condiciones está el paciente para volver a su casa o para quedarse internado para una internación, una derivación o una internación transitoria en el hospital. Lo que explica Marilena es que nosotros no contamos con un hospital especializado en salud mental, digamos, o sea, que en realidad si el paciente tiene que ser derivado, se derivará, y si no, seguirá en forma ambulatoria. Ambulatorio quiere decir que lo va a seguir seguramente alguien de psiquiatría y lo va a seguir seguramente alguien de psicología, ¿sí? Más las visitas en el domicilio, más un trabajo de inclusión en la comunidad. Pero dependiendo si es menor o no, claro, el servicio lo que sí local. podemos decir es que no hay dos situaciones iguales, no hay dos pacientes iguales y no hay dos formas de sufrimiento iguales. Entonces, cuando estamos en salud mental, estamos hablando de otra cosa. Cuando hablamos de una enfermedad infectocontagiosa, hablamos de una enfermedad infectocontagiosa. Lineal. Signo, síntoma, diagnóstico, tratamiento. Cuando hablamos en salud mental, estamos hablando de otra cosa. Podemos hablar de una patología en general, pero siempre tenemos que hacer hincapié en que esa patología, en ese sujeto, en ese contexto familiar, en esa comunidad, va a ser diferente a la de otro sujeto que tiene el mismo diagnóstico. Claro. Entonces, siempre salud mental tiene otra lógica. No funciona del mismo modo que funciona el resto de la medicina o el resto de las especialidades médicas. Por eso también es tan complejo el abordaje. Es tan complejo el abordaje, Carlos, porque justamente hay un montón de cosas que son imprevisibles. ¿Sí? Que no podemos de antemano, uno puede predecir, bueno, este paciente tal cosa, pero son predicciones. Uno tiene que esperar a ver cómo el paciente va evolucionando, el modo de respuesta en un momento frente a una determinada situación no necesariamente tiene que volver a repetirse, ¿sí? Entonces quiero decir, siempre salud mental es otra cosa, ¿no? Tenemos que también estar atentos a esto, depende de muchos otros factores que no tienen que ver con la medicina tradicional, clásica de el diagnóstico y el tratamiento de una determinada enfermedad. Sí, habría que aconsejar a la familia, a una madre, a una novia, a una mujer, o un hombre, ¿no? Sí. No nos olvidemos de los hombres, ¿no? Porque siempre parece que son las madres, las novias. O es al revés. O que leía algunas estadísticas que hay mayorías de hombres en el suicidio es más frecuente en hombres que en mujeres. Claro, es una estadística. Sí, tal cual. Y bueno, ¿qué le aconsejarían? Yo más que aconsejar, en todo caso, lo que siempre indicamos o sugerimos desde nuestro espacio es que cuando la mamá, la novia, el primo, el hermano, el tío, el padre o quien fuese nota, ¿sí? Alguien del círculo familiar, del círculo de amigos que conoce a alguien, ¿sí? Que lo conoce de una determinada manera, por ejemplo, y que empieza a notar ciertas conductas, ciertos hábitos
que empiezan a generar como cierta cuestión de, bueno, algo está pasando, no lo veo bien, antes estaba sonriente y ahora ya no, pasa mucho tiempo encerrado o encerrada en su habitación, no me cuenta nada, no me habla, dejó de ver a sus amigos. Estoy diciendo como cosas en el aire, pero para que pensemos juntos de qué cosas estoy hablando, ¿no? Digamos, cuando uno empieza a notar que el otro está raro, está diferente, que hay algo ahí que a uno le preocupa, siempre cuanto antes se haga una consulta, y en esto sí la salud mental y el resto de la medicina se parecen, ¿no? Digamos, cuanto antes hagamos una consulta, cuanto antes nos acerquemos a un profesional, siempre es mejor. Sí, porque a veces el profesional, desde sus intervenciones o solamente con sus preguntas, ¿sí?, nos hace pensar en cosas que hasta el momento no habíamos pensado. Y que tal vez eso que nos hace pensar, ¿sí?, ya cambia el modo en el que miro al otro. Entonces, como sugerencia esto, ¿no? Cuanto antes hagamos una consulta, si notamos que el otro, la otra, está cambiando, está como, no sé, cambió su comportamiento, ni hablar si encontramos situaciones como las que menciono, de autoagresiones, de autolesiones, ni hablar en esos casos, ¿no? Ni hablar, ahí ya estamos, digamos, obligados. Ya estamos obligados a consultar. Obligadísimos a consultar. Pero antes de llegar a eso, siempre hay indicios. Siempre hay algo, ¿no? Que después uno dice, uy, no, mirá, a mí se me escapó, podría. Bueno, siempre consultemos, ¿sí? Consultemos justamente para esto, ¿sí? Para, tal vez una consulta precoz, ¿sí?, evita luego una situación de crisis o una situación donde el paciente o la persona se ponga en riesgo. Claro. Entonces, la sugerencia que hacemos es consulten en el hospital, en las salas, con un profesional de forma particular, con el médico de cabecera. Con el mismo médico, por supuesto. El médico que conoce por ejemplo, el médico que conoce al adolescente o el médico que conoce al adulto de toda su vida, que consulte, ¿sí? Porque tal vez es el mismo médico el que indica, bueno, no, mirá, creo que en este momento va a ser mejor que hagan una consulta con un psiquiatra, con una psicóloga. La consulta a tiempo, la consulta precoz, siempre evita males mayores. Siempre. Sea lo que sea, ¿no? Digamos, sea una enfermedad orgánica o sea una situación, una problemática de salud mental. Sí, para nosotros es importante volver al primer tema, que es, nosotros insistimos en que nuestro equipo tenga distintas disciplinas por muchas cuestiones, pero una tiene que ver con esto, ¿no? Ante una consulta donde por ahí para aclarar también, no tiene que venir la persona que, digamos, está padeciendo algún tipo de situación de las que hablamos, sino que puede venir cualquier familiar, cualquier persona cercana, ¿sí? Nosotros muchas veces, frente a un caso, vamos evaluando, como decía recién Marilina, ningún caso se parece a otro, ¿sí? Más allá de que por ahí son todos, podemos tener 5 casos de personas que están produciéndose autolesiones, pero sin embargo cuando empezamos a evaluar su situación familiar, personal, social es toda distinta, o sea, todas son situaciones distintas. Entonces lo que empezamos a evaluar es, bueno, ¿quién hace la primera interconsulta, o sea, la primera intervención, ¿no? Entonces ahí empezamos a ver, bueno, por ahí es preferible que primero lo vea la médica generalista, primero lo vea una consulta con psicología, para no entrar directamente con psicología. Muchas veces se cree que automáticamente una persona que se autolesiona o que intenta producir un suicidio tiene que ser automáticamente vista por alguien de psicología. O sea, la gente también tiene procesos, ¿no? Entonces nosotros vamos viendo de qué manera se puede abordar esa situación para justamente que el otro tampoco salga disparando para el otro lado y no podamos llegar ni siquiera a tener una intervención. Sí. Y a veces la intervención ni siquiera es con el paciente y es con toda su familia, digamos, o con toda su familia, con sus allegados o con quien puede venir a consultar, digamos. Entonces es importante saber que obviamente los tiempos que uno espera que a veces se manejen no son los tiempos reales que uno puede, por ahí nosotros llegamos a tener
situaciones de autolesiones donde en realidad lo que armamos es una charla para la escuela y no vamos directamente a una persona, sino Claro. que vamos desde el otro lado y empezamos desde lo que es cuidar nuestro cuerpo, o sea, cómo cuidamos nuestro cuerpo para no llegar a ciertas situaciones, ¿no? Y siempre lo intentamos, sobre todo cuando hacemos prevención en las escuelas, es abordar desde lo positivo, desde lo bueno que tenemos para no entrar directamente en una situación X, donde muchas veces la sensación que se da es que el otro o sea, no lo recibe bien, ¿sí? Y eso me parece que son cosas importantes. Para nosotros es un trabajo enorme muchas veces programar, planificar las actividades, y en realidad yo creo y estoy convencida que el trabajo comunitario queremos decir esto de entrar a las escuelas, hablar con un aula, 2 aulas enteras de chicos, como nos ha pasado la semana pasada en una escuela, siempre es una herramienta fundamental. Que los chicos puedan hablar, que los chicos puedan contar cosas de no solo personales, quiero decir, lo que viene pasando a los pares, digamos, a los demás chicos a su edad, siempre es beneficioso. Que ellos conozcan quiénes son los profesionales que trabajan en los centros de salud, que en el hospital, en el hospital que tenemos, siempre es beneficioso. O sea, la idea es que nosotros estemos en contacto para que justamente, volvemos al mismo punto, es que la consulta sea lo más precoz posible, ¿sí? Ahora, se da eso, que una persona joven, ¿no? Y te vaya a la consulta. Sí, se da un montón. Joven. Sí. Joven, adolescente. Adolescente. Sí, sí. Se da y se da un montón. Y muchos de nuestros pacientes en la sala son adolescentes. ¿Sí? Y para nosotros eso es genial, es maravilloso. Digo, dentro de todos los fenómenos que podemos ubicar, ¿no? que pasan, y cuando la escuchaba a Gaby pensaba en esto, ¿no? Nosotros tenemos una convicción muy grande en que promocionar hábitos de salud previene otro tipo de complicaciones, de riesgos o de patologías. Y esa es una posición absolutamente tomada, ¿no? Entonces, y que lleguen a la consulta adolescentes, muchas veces a preguntar. Sí, es muy positivo. Es muy positivo. Y esto pasa en las salas, ¿no? En los centros de atención primaria pasa, ¿sí? Y la verdad es que cuando pasa, nosotras nos sentimos como, bueno, muy, muy contentas también, porque quiere decir que algo de este trabajo de promoción de la salud genera sus efectos. Por eso es importante, a pesar del esfuerzo, ¿no? Seguir con esta línea de trabajo, ¿sí? Que está en algún momento, ¿no? Como bastante devaluado el trabajo territorial o el trabajo en la comunidad, y a veces nos quedamos como muy enganchados en hechos muy traumáticos o situaciones, ¿no? que nos choquean, pero bueno, también tenemos que decir, bueno, ¿qué hacemos, ¿no? Para evitar? ¿Sí? A veces no vamos a poder evitar, ¿no? A veces no se puede. Pero si de los 40 alumnos que tuvimos en una charla de la semana pasada, y que fue muy positiva, y que pudieron hablar de lo que implica cuidar el cuerpo tanto con lo que como, con cómo me relaciono con mis amigos, con las redes sociales, que alumnos de 12 años puedan entender que el cuidado tiene que ver con todo eso, es maravilloso. Sí, que puedan entender que cuidarse no es solamente hacer actividad física, lavarse los dientes, como decían, o bañarse, ¿no? Que está muy bien, que el baño sigue siendo un hábito saludable. Un buen hábito. Sino que también, ¿no? Tener amigos, Claro. no generar discusiones por las redes sociales. Estoy hablando de fenómenos muy propios de nuestra época, ¿no? La violencia en las redes sociales, que no es un fenómeno exclusivo de los adolescentes. No, digamos, es un fenómeno que nos atraviesa a todos, sí, sí. desde el más pequeño al más grande. Y nos preocupan los adolescentes, y a mí me preocupan los adultos. Sí. Me preocupan los adultos que se insultan y se agreden y Sí, se dicen hoy un en montón día- de cosas. Sí, sí. Y que todo vale. Entonces eso también me preocupa, porque hay un adolescente, hay un niño que está mirando eso, y que yo tengo como adulto mucha responsabilidad en lo que escribo, cómo lo escribo, a quién se lo escribo. Bueno, pero estos son fenómenos nuevos, modalidades Estamos de... en una sociedad violenta. Sí, absolutamente, lamentablemente. Sí. Sí, estamos en una Muy sociedad violenta. que
que cada vez más naturaliza la violencia como un modo de relación. En un mundo violento estamos. Sí, por supuesto, por eso no estamos ajenos a eso. No es un fenómeno de Capitán Sarmiento, de la provincia de Buenos Aires o de la República Argentina. No, claro. Es un fenómeno global, sí, que lo vemos en todos los estratos sociales, en todas las esferas. Vemos niveles de violencia verbal y no solamente verbal, pero bueno, la violencia verbal se ve a diario, se ve cuando prendo la tele, en las redes sociales. Bueno, entonces, imagínate que ir a dar una charla sobre esto y que los pibes puedan identificar que eso también es dañarse, es maravilloso. Ahora, volviendo al principio, ¿quién hace el intento? ¿Es cierto que no se va a suicidar? Hay un mito. Un mito, Sí, y una eso. premisa de que quien intenta Sí. no lo va a hacer y Sí. quien ¿Es lo cierto quiere eso hacer lo o no? hace. La verdad es que no. No, es mito. Ujú. ¿Es ¿no? mito? Lo que pasa es que volvemos otra vez a lo mismo. No podemos postular generales cuando estamos hablando de problemáticas tan singulares. No hay garantías en esto. Yo no podría decir que lo que decís es completamente falso, Claro. pero tampoco podría aseverar que es cierto. Es cierto, claro. ¿Se entiende? Lo que quiero decir es que cuando estamos pensando en este tipo de problemáticas, no hay una general de la ley. Por eso yo hacía la diferencia con las enfermedades de transmisión sexual, qué sé yo. Es esto, te contagias así, el síntoma es este, el diagnóstico es este y el tratamiento es este. Te puede gustar más, menos, puede ser hombre, mujer, pero es esto. No importa tanto de dónde venís, qué pensás, cuál es tu red de contención, ¿no? Cuando estamos hablando de salud mental, no podemos tomar esos mitos como verdades absolutas, ni repetirlas como verdades absolutas. Por eso está buenísimo que lo preguntes. Porque no hay dos situaciones iguales, no hay dos personas iguales, no hay dos historias de vida iguales. Entonces, lo que tal vez para uno fue así, para el otro no. Entonces, es como tramposo decir, bueno, es verdadero o es falso. Por eso te digo, no es falso del todo, pero tampoco es cierto. Claro. Tendremos que evaluar en esa situación. En la clínica, y esto por experiencia se ve de todo, y te puedo asegurar que no hay una norma, que lo que uno supone que con un paciente funcionó, con el otro fracasa, que lo que uno supone que un paciente no va a hacer lo termina haciendo. Digamos, no hay una norma establecida, no es una... La psiquis es muy complicada. Absolutamente, Carlos. El aparato psíquico, el Es muy psiquismo complejo. es absolutamente complejo y las motivaciones de los sujetos, de las personas, son tan variables. Que esto que Gaby decía, ¿no? Bueno, ¿en qué momento? Lo que una persona hace en un momento de su vida no necesariamente lo vuelve a hacer. Y mucho menos si en el medio hay un trabajo terapéutico. Claro. O sea que decir que alguien que lo intentó una vez, qué sé yo, no lo va a intentar más o lo va a volver a intentar, no se puede advertir. Uno puede evaluar un paciente y decir, bueno, este paciente tiene mayores riesgos. Claro. ¿Por qué tiene mayores riesgos? Bueno, porque es un paciente con estas características psíquicas, porque es un paciente que no tiene red de contención, porque es un paciente que no está incluido en ningún espacio laboral, porque es un paciente que no tiene recursos económicos, porque es un paciente que está solo. Entonces, sí, bueno, sumás todo eso y uno como profesional puede advertir que es un paciente de mayor riesgo. Pero tiene que evaluar al paciente lo que nosotros llamamos en el aquí y en el ahora. Es aquí ahora cuando se produce una evaluación. Y sobre esa evaluación se piensa un plan de tratamiento. Hace mucho que están en el equipo mental, de salud mental. Y el equipo empezó en el año, Gaby, ayúdame. Hará 4 años. Fue en el último año de Carlitos. De los 2 últimos de años. Los 2 últimos y este años año de pasado. Carlitos. Sí, estamos sí. en el 4º año. Este sería el 4º año de trabajo. El 4º año. O sea que es un algo nuevo. equipo joven, con Sí. gente joven,
todavía. Es un equipo joven, pero con mucho trabajo encima, ¿no? Digamos, a pesar de no hacer tanto tiempo que el equipo funciona, pero tenemos ya como un modo, como una lógica más que como un modo, ¿no? Tenemos una lógica de trabajo bastante aceitada y sobre todo entendemos y compartimos esta modalidad de trabajo, ¿no? Que para mí eso es fundamental, que poder sostenerse con las compañeras, que nadie es imprescindible, claro, que las especialidades son necesarias, pero no son lo más importante, que el rol de la trabajadora social es tan importante como el de la enfermera, como el de la médica, como el de la psicóloga, y que si la trabajadora social no está, está la enfermera y la enfermera sabe de qué se trata. Es más, hacemos un trabajo en domicilio donde muchas veces la psicóloga no va y va la enfermera con la trabajadora social y las entrevistas las realizan ellas. Entonces tenemos una lógica de funcionamiento que por el poco tiempo que tiene el equipo es una lógica muy aceitada, que funciona así bien, ¿no? Y es un equipo municipal, ¿no? Sí, somos todas empleadas municipales. Sí. O sea, trabajamos todas principalmente en el Centro de Salud de La Loma, pero... O sea que es con recursos municipales. Son recursos mixtos. Ah, mixtos. Claro. Son recursos mixtos. Porque parte del equipo trabaja en relación de dependencia con el municipio y otra parte del equipo recibe una beca del programa Médicos Comunitarios, que es un programa que depende del Ministerio de la Nación. Sí, que es un programa muy interesante que, bueno, que deseamos y esperamos que frente a las nuevas políticas en salud no desaparezca. Ojalá que no, porque es un equipo, lo que promueve justamente el programa Médicos Comunitarios es formar equipos que hagan un trabajo bien territorial, donde lo asistencial es una pata importante, pero que no es la más importante, sino que lo que promueve es todo este trabajo que nosotras hacemos, trabajo de promoción de hábitos saludables, de prevención de enfermedades, de presencia en la comunidad, de trabajo en las escuelas, de charlas, de talleres. Hemos hecho, no sé, diferentes talleres dentro de la sala, talleres, hicimos de fotografía, hicimos un taller coordinado por una terapista ocupacional, ¿sí? de pintura y demás con pacientes con patologías mentales graves. Hicimos algunas articulaciones en su momento con la huerta también municipal para que pacientes que no tenían un trabajo... Eso es excelente, eso es lo que tenemos que hacer todavía aún más. Ahora, ¿qué pasó con eso? Eso es, hubo un cierre, algo pasó. ¿Con qué, Carlos? En esa huerta. Con la cooperativa. Sí, lo que pasa es que estamos por eso, en este proceso de desguace de estos dispositivos o de estos programas más territoriales donde la cooperativa como cooperativa dejó de existir, bueno, cuestiones que no tienen que ver con el campo municipal, sino que son cuestiones de provincia o de nación. Me río por algo que te voy a preguntar ahora. ¿A quién? ¿A Gaby? No. No, a mí no. Yo ya me ligué varias preguntas raras. Después cuando se apague el micrófono me lo preguntas. Te agradezco muchísimo. ¿Ustedes escuchan unos acordes aquí al lado? Es que nos están echando. Nos están echando, claro. Es Facundo Vicenti, que es un gran artista de la ciudad de Varadero, que en un rato vamos a conversar, a charlar, va a cantar y es de guitarra. Bueno. Qué miedo. No, a usted no. Bien. Voy a recordarle que no me trajo los alfajores ni el monito. Ni el monito. El monito no lo podía sacar del Parque Nacional de las Cataratas. Cataratas. Si te hubiese traído un monito, en este momento estaría con graves problemas, estaría con graves problemas legales. Claro, y no sería bueno que la directora de salud aparezca en la tapa del diario. Que está detenida por traficar un peluche, animales exóticos. La próxima le traigo un peluche. Pero hay unos lindos de peluche. Claro. Sí, tal cual. Bueno, muchísimas gracias. Marilina, yéndonos haciendo el cierre ya. Sí. ¿Así que vas a ser la primera dama?
A la pucha. Perdón. Me voy a enterar yo en este momento. Me dejas completamente bloqueada, Anonadada. anonadada. ¿Anotada? No, la verdad es que no estoy enterada, pero no. ¿vos estás enterado de eso? Así dicen. ¿Quién dice? Así Bueno, dicen sabemos desde que se Molina y dicen medio. muchas cosas, ¿no? Ajá. Se dicen muchas cosas, pero no, si fuese así me gustaría que mi marido primero me lo dijese a mí, Habrá ¿no? que preguntarle a él. Habrá Ah. que preguntarle a Pero él. nunca viene acá. ¿Lo has Nunca invitado? viene. Sí, muchísimas Bueno, veces. vamos, yo me voy a encargar de que venga entonces. Y que Sí, le puedas claro. hacer la pregunta, y que le puedas hacer la... Pero La mirá pregunta cómo se directa. la tenía guardada. Claro, sí, yo te dije que era probable que te preguntara. No sé nada, no estoy al tanto de Bueno. nada, pero bueno. Ojalá lo sea. Bueno, muchas gracias, Bueno. muchas gracias. Muchas gracias y muchas gracias a la gente que está enganchada en Facebook Live, muchísimas, y a través del canal 7 de Cablevisión. Continuamos. Ay, Dios, Dios, ¿Ya se Dios. cortó esto? Sí.